Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. Sobre los hechos que ocurrieron en la comunidad de Totalco, en Perote, Veracruz, hoy el gobernador Cuitlahua García justificó así la desaparición tardía de la Corporación de Seguridad Pública Fuerza Civil Veracruz, involucrada en el asesinato de 2 manifestantes en el desalojo violento de la protesta contra Granjas Carroll en Perote, precisamente allá en Veracruz, hace 5 días. Hay límites, ¿no? Y había que actuar ya de manera determinante. Hoy le dije al secretario, es así, ¿sí? Y aparentemente todo está bien, pero pues no estoy conforme. No, hay que revisar, ¿sí? ¿Por qué se llega a escapar estas situaciones? ¿Sí? Y sí, asuntos internos, les comento, lleva 50 sanciones. Claro, son estas sanciones administrativas, pues, sí, por los señalamientos de algunos excesos en cuestiones de faltas administrativas, cosas así, ¿no? Pero y no todas de Fuerza Civil, también aclaro. También hay ahí policías. Tienes que tomar cartas en el asunto. O sea, imagínate que yo me quedara a decir, no, pues que investiguen y veremos, ¿no? De una vez, sí, vamos a hacerlo. Y yo creo que viene también a bien que viene un cambio de gobierno y ya no tiene este legado. Bueno, el gobernador también se deslindó de tener competencia en la crisis de la comunidad de Totalco. Incluso se desmarcó de la petición del Cabildo de Perote, Veracruz, para que interviniera por la retención del presidente municipal por pobladores de ese lugar de Totalco, quienes desde ayer al mediodía lo tomaron como garantía para que el gobierno del estado asistiera a entablar un diálogo con ellos. El ayuntamiento me dirigió un oficio, pero yo no soy la instancia que investiga o determina si hay delito ahí. Yo los conmino a que se dirijan a la Fiscalía General del Estado a interponer la denuncia. En nuestra competencia estamos haciendo lo que nos corresponde y ahí está lo que me toca hacer, ¿sí? Y tenemos que hacer. No crean que es el único problema que tenemos que atender. Pedían diálogo político, cosa que el gobernador no quiso, pues a lo que no quiso acceder. Por cierto, el presidente municipal de Perote y funcionarios municipales que fueron obligados por los pobladores a permanecer en el plantón frente a Granjas Carroll, esta tarde pudieron dejar el plantón y regresar a sus casas a atender asuntos también del municipio. Hace unos minutos entrevistamos al presidente municipal Delfino Ortega. ¿A qué hora dejó de estar usted en el plantón? A las 2, como 3 de la tarde. ¿Ellos determinaron que usted ya no era necesario que estuviera ahí como garantía? La verdad es que les comenté que andaba un poquito delicado, un poquito mal de salud y les pedí la posibilidad de que me dieran esa oportunidad de venir a tomar los medicamentos, pues, y de echarme una checadita. Por la cuestión de salud, tuve que venir aquí a casa. Ayudó mucho y también algo sí, que no podemos confirmar, pero la población rumoró que ya había estado la autoridad del medio ambiente haciendo inspecciones a la empresa del medio ambiente del estado. Estábamos en garantía ahí. En el transcurso del día, las personas, las familiares de los fallecidos, nos informaron sin precisar concretamente con quién platicaron, pero sí nos dijeron que del gobierno del estado se habían comunicado con ellos y que habían ya se puesto de acuerdo para tener una mesa de negociación en el tema de las personas que fallecieron. Sí, el plantón sigue, así es. Pues ellos esperan naturalmente que esté la autoridad federal pues dando cara para poderles atender y que ellos sepan con claridad pues si realmente Granjas Carroll está contaminando. Y por segundo día consecutivo sigue precisamente el bloqueo en la carretera que va a Puebla por parte de pobladores de Totalco. Su exigencia es la misma. Aseguran que no se van a mover hasta tener respuesta del gobierno. El bloqueo en la carretera Puebla-Perote en la comunidad de Totalco continúa. Estamos haciendo la lucha por los difuntitos que nosotros tuvimos. Esperamos que nos apoyen y tengan un poquito de paciencia y que nos disculpen. Estamos haciendo el paro, no es porque nos quisiéramos, estamos afectando a terceras personas que nosotros no queremos, pero lo que nosotros pedimos en la ayuda, que nos apoyen realmente, porque nosotros no es para beneficio de nosotros, sino para toda la comunidad, para todos, porque son empresas
extranjeras que vienen nomás a lastimar nuestro suelo, a quitarnos el agua que nosotros a veces necesitamos. Exigen justicia por la muerte de los hermanos Cortina, asesinados a balazos, presuntamente a manos de elementos policiales del Estado, mientras desalojaban la manifestación del pasado jueves. Ya si mataron a los hermanitos, ¿qué más nos espera los demás? Estamos luchando por los que vienen abajo, los niños, las criaturas, los jóvenes, que hay que luchar por ellos nada más. Y por eso estamos en la lucha y seguimos adelante. Si tuviéramos miedo, no estuviéramos aquí. Dice que el miedo que somos, yo, todos tenemos miedo. Vamos a decir, no puedo decir que no, pero si no hace miedo, no tengo miedo. Los pobladores insisten en que no se retirarán hasta que se cierre Granjas Carroll, empresa a la que acusan de utilizar su agua, contaminar los mantos freáticos y usar cañones antigranizo que han modificado gravemente los ciclos de lluvia. No nos vamos a retirar hasta que sea un convenio y que cierre Granja Carroll. Queremos que se cierre Granja Carroll, por eso estamos en la lucha. Bueno, historia que sigue, por supuesto, en desarrollo. Esta tarde, un comando ingresó al Hospital Privado Real de Minas en Fresnillo, Zacatecas, para rescatar a un reo que cumplía su condena en el penal de ese municipio. Esta persona que fue rescatada se encontraba hospitalizada precisamente en ese hospital. Tras estos hechos, las autoridades estatales informaron que desplegaron un operativo especial para dar con el reo fugado y los hombres armados que entraron a rescatarlo. Su fuga se realizó sin herir a personal médico ni a otros pacientes. Ya se investiga si se cumplieron todos los protocolos para el traslado de este reo al hospital y también se indaga a los custodios a ver si estaban coludidos. Bueno, esta mañana fueron encontrados 3 cuerpos sobre la carretera federal Cuautla-Cuernavaca a la altura del Cañón de Lobos en Yautepec. Los cuerpos fueron reportados desde las 6:30 de la mañana. Estaban con las manos amarradas y con disparos. Los cuerpos con disparos. Estos cuerpos se suman a uno que fue ayer encontrado por la tarde en la misma carretera y a los 2 que fueron encontrados ayer por la mañana en Cuautla. Hasta el momento no hay detenidos por esto, tampoco se ha identificado a las víctimas. Esta tarde fue asesinado Luis Castro Acosta, director del organismo Operador del Agua en Cajeme, Sonora. El asesinato ocurrió en un tramo carretero del municipio de Bacum, cuando el funcionario viajaba en su camioneta. Junto a Luis viajaba un acompañante quien resultó herido por los disparos y hasta el momento no hay detenidos. El funcionario había tomado el cargo en el 2021 y estaba a pocos meses de dejar esta responsabilidad. En más temas de seguridad, la Fiscalía del Estado de México informó que detuvo a un hombre identificado como Gilberto Rafael, mejor conocido como el comandante Márquez, quien está señalado de pertenecer a la familia michoacana y es considerado un generador de violencia en el Valle de Toluca. De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía del Estado, el comandante Márquez operaba también en los municipios de Metepec, San Mateo Atenco y Lerma. Este hombre es acusado de encabezar un grupo dedicado al homicidio, a la extorsión, así como al incendio y a la agresión a negocios para cobrar derecho de piso. Gilberto Rafael fue enviado al penal de Lerma. Bueno, esta madrugada la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia detuvieron a 4 hombres que están vinculados con la venta de droga en la ciudad. Estas detenciones se dieron por 2 cateos realizados en la alcaldía Venustiano Carranza. En el primero fueron detenidos 3 hombres, quienes fueron encontrados vendiendo droga en ese lugar. En una segunda casa fue detenido otro hombre. En este lugar fue encontrado también un altar con varias figuras de demonios. En las 2 casas se almacenaba droga y que después era vendida en las calles de la Ciudad de México. En otro tipo de información, esta tarde un conductor arrolló a 6 trabajadores de limpia del Instituto Politécnico Nacional, quienes desde las 7 de la mañana realizaban un bloqueo en la colonia Santa Catarina de la alcaldía Azcapotzalco. De acuerdo con los testigos, una persona aceleró la marcha de su vehículo en contra de la manifestación, se llevó una cuerda que sostenía a varios de los trabajadores de limpia, luego se dio a la fuga, por lo que ya se analizan las cámaras de seguridad para dar con esta persona. Un trabajador identificado como Jesús, 72 años, se encuentra grave en el hospital. Otros que sufrieron también heridas de consideración son otro hombre de 70 años con una lesión en el cráneo y una mujer de 38 con una fractura de tibia y peroné en pie derecho. Bueno, ¿por qué se realizó esta protesta de los trabajadores de limpia del Politécnico Nacional? Ellos exigen el pago de un adeudo salarial de la empresa Gott & Glock, contratada por el Instituto Politécnico. Los trabajadores de limpia realizaron este cierre en la colonia Santa Catarina, en Azcapotzalco, donde ocurrió el atropellamiento, pero
pero también hubo bloqueos en Bucareli y en el circuito interior a la altura de Manuel Carpio en la alcaldía Miguel Hidalgo. Los bloqueos se levantaron luego del mediodía tras acordar pues que se les va a realizar el pago de lo que pues están demandando el 30 de junio. Bueno, es domingo, ese día acordaron pagarles. Esperemos que les cumplan. Luego de estas protestas, el Politécnico informó que inició el proceso administrativo ante las instancias correspondientes para la rescisión de contrato con esta empresa de nombre muy complicado, GOT Unglock. Detalló que la empresa fue contratada por licitación y que no solo incumplió los pagos a trabajadores, así como con la inscripción al Seguro Social precisamente de los trabajadores. El gobierno de Nuevo León emitió una declaratoria de emergencia en busca de tener acceso a fondos federales para la reparación de los daños que dejó la tormenta tropical Alberto. La declaratoria es para los 51 municipios del estado y en esta se habla de afectaciones en diversos sectores: vivienda, educativo, salud, hidráulico y principalmente infraestructura urbana y carretera. Mientras tanto, continúa el envío de ayuda de 25,000 personas afectadas principalmente en el sur del estado y la zona metropolitana de Monterrey. Eso en Nuevo León. En el municipio de Tecámac, en el Estado de México, 35 minutos de lluvia permanente pues afectaron principalmente a los habitantes de las colonias Loma Linda y Real del Valle, que vieron cómo el agua se metió a todos los rincones de sus casas. Las autoridades municipales recogieron 24 toneladas de muebles y enseres domésticos que el agua echó a perder, así como 30 toneladas de piedra y lodo. En fin, todo esto en 35 minutos. En un jardín de niños ubicado en el fraccionamiento Villa del Real, la lluvia y los fuertes vientos tiraron una techumbre. Bueno, en la Ciudad de México, la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta por el temporal de lluvias que afecta a la capital y que se espera continúe por lo menos hasta ¿sabe cuándo? Hasta el día 4 de julio. Termina esta semana y prácticamente terminaría la otra. Bueno, además de lluvias fuertes, se advierte que habrá actividad eléctrica y fuertes rachas de viento. Tómelo en cuenta. Y para mañana, Nuevo León y Tamaulipas tendrán un descanso de agua, no así Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, donde según el Servicio Meteorológico Nacional van a caer lluvias muy fuertes. Lo mismo en San Luis Potosí, en Michoacán, en el Estado de México, le digo, la Ciudad de México, Tlaxcala, Baja California y Baja California Sur son los estados más alejados del temporal. Ahí solo se pronostican lluvias aisladas. Bueno, en otro orden de ideas, el presidente López Obrador defendió la importancia de la Guardia Nacional en las labores de seguridad pública y puso este ejemplo. Hay lugares en donde la policía estatal y municipal, los elementos de la policía estatal y municipal, es menor que el número de guardias nacionales. Y esto es muy bueno porque se está reforzando la seguridad y la protección. Hay estados en donde ya son más los elementos de la Guardia Nacional que los policías estatales y municipales. 19 estados son más los elementos de la Guardia Nacional. Bueno, y según este cuadro que presentó el presidente, ¿cuáles son los estados con más guardias nacionales? El primero es Guerrero con 9,600. Le sigue el Estado de México con 8,500. Oaxaca tiene 7,500. Jalisco, 6,800. La Ciudad de México, 5,500. Chiapas, con todos los problemas de inseguridad que tiene, bueno, pues ahí están 5,400 elementos de la Guardia Nacional. Y Guanajuato, el estado que el gobierno federal pone como ejemplo de inseguridad, pues está en séptimo lugar con 5,200 guardias nacionales. Por cierto, las organizaciones defensoras de derechos humanos, Amnistía Internacional y Seguridad Sin Guerra pidieron a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum que reconsidere que la Guardia Nacional opere bajo el mismo mando de la Secretaría de Defensa Nacional. En un comunicado advierten que esto rompería con el orden constitucional y conllevaría diversos riesgos para la población. Bueno, vamos a ver, ya posicionó Claudia Sheinbaum, ella ya dio su punto de vista y dice que ahora será el Congreso el que pues haga las diversas opiniones que se van a llevar a cabo a partir del jueves. Bueno, Claudia, buenas noches. Manuel, buenas noches. Hablando de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, repitió hoy una frase que se convirtió en uno de sus lemas de campaña. No llegó sola, llegamos todas. Y esto lo dijo en un encuentro entre mujeres, lo que toma más peso, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, allí,
Allí también reforzó uno de sus mayores compromisos. El gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum será feminista y se priorizará a las pobres, afirmó la virtual presidenta electa. En un encuentro con las organizaciones conformadas por mujeres que apoyaron su campaña, Sheinbaum se comprometió a que su administración se enfocará sobre todo a las mujeres que han vivido situaciones de pobreza, violencia y olvido. Lo reivindicamos con la máxima sí de que por el bien de todos primero los pobres, pero ello significa que por el bien de todos y todas primero las pobres, por el bien de todos y de todas primero las mujeres indígenas, primero las mujeres afromexicanas, por el bien de todos y de todas primero las mujeres pobres. Insistió en que el sistema de cuidados planteado por su gobierno, estancias de convivencia, atención médica, alimentación, cuidado de infantes, etc., tendrá como primeras beneficiarias a las mujeres dedicadas a labores del campo y la maquila. Vamos a iniciar este sistema de cuidados con las jornaleras agrícolas y con las mujeres de la maquila, por un sentido simple, se llama justicia. Y es que sí, nosotras luchamos por la justicia, por el desarrollo con bienestar y con justicia. Durante el encuentro, la exministra Olga Sánchez Cordero entregó a Sheinbaum un bastón de mando a nombre de las mujeres que apoyaron su campaña. Es una señal, Presidenta, de sororidad contigo. Te queremos decir que no estás sola, que cuentas con cada una de nosotras. Por el bien de todos y de todas, primero los pobres. Palabras de Claudia Sheinbaum a 68 días de ocupar el cargo como la próxima presidenta de México. Primero las mujeres pobres, hijo. Primero las mujeres pobres. Muy Primero bien. las pobres. Bueno, por la mañana hablamos con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, sobre la reanudación en la inspección de aguacates y mangos para la exportación a los Estados Unidos, y eso es parte de lo que nos dijo. Lo trascendental es que la embajada, el gobierno norteamericano vuelve a activar esta actividad. Tiene la confianza en el gobierno de Michoacán, en mi gobierno, en el gobierno federal. Nosotros esperamos que el miércoles, mañana, miércoles, jueves, esté ya toda la región de aguacate operando normalmente. Sí hubo afectación en más o menos 11,000 toneladas de aguacate que tardaron en exportarse, que tuvieron alguna afectación. Exportamos 1,100,000 toneladas al año a los Estados Unidos. Y también hubo 4,000 toneladas ahí de mango que también tuvieron alguna afectación. Bueno, el gobernador nos dijo que cada 3 meses se va a revisar el plan de seguridad que se acordó ayer con el gobierno de los Estados Unidos. Y anoche hablamos de la liberación de Julian Assange. Estuvo más de 5 años en una prisión de máxima seguridad en Londres. Luego de ser notificado a bordo de un jet privado, partió a Australia. Pero antes de llegar a Australia, Assange tuvo que hacer una parada en las Islas Marianas, que es territorio estadounidense, para comparecer ante un tribunal, dado que se negó a viajar a Estados Unidos. En audiencia, Assange se declaró culpable de un solo delito: violar la ley de espionaje para obtener y divulgar más de 250,000 archivos clasificados, en su mayoría de la Defensa Nacional. Eran 17 los delitos por los que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusaba a Julian Assange y que lo enfrentaban a una pena máxima de 175 años de cárcel. Llegó al juzgado, compareció y al salir ya lo esperaba la prensa, pero se negó a dar declaraciones. Llegó sí de traje, llegó con corbata, se veía tranquilo. En estos momentos, justo en estos momentos, Julian Assange está volando rumbo a Canberra, Australia, ya como un hombre libre.
libre. Pero 12 años de reclusión le costó a Assange revelar información clasificada de la Defensa Nacional de Estados Unidos. 7 de ellos como asilado político en la Embajada de Ecuador en Londres y otros 5 encarcelado en una celda de 2 metros por 3 en una cárcel británica de máxima seguridad. La pregunta es cómo logró entonces tomar un jet privado desde Londres hasta Australia con todo y las escalas que tuvo que hacer. Assange recibió un préstamo del gobierno australiano de $520,000. Así que para poder pagar ese préstamo y reunir fondos para su manutención, ahí lo tenemos en pantalla. Se abrió una campaña en la plataforma Crowdfunder. El objetivo es reunir en 27 días 520,000 libras, es decir, unos $660,000, 12 millones de pesos. Manuel, hace media hora ya había reunido más de la mitad y le queda casi un mes para llegar a su objetivo. Acreditado, está acreditado Assange. Más que acreditado. Y aquí en la Ciudad de México se desprendió una canaleta del segundo piso, esto en Periférico Sur, a la altura de Avenida Luis Cabrera, por la mañana, cuando se concentra más el tráfico a esa altura de Periférico. Según los reportes, la canaleta cayó encima de 2 vehículos. Por fortuna, lograron esquivarla a tiempo y lo que pudo terminar en tragedia generó caos vial y daños materiales. Llegaron los bomberos, personal de la Secretaría de Obras y Servicios para acordonar la zona y revisar las afectaciones, pero no pasó a más. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México dijo en un comunicado que en coordinación con Grupo INDI, la empresa encargada de la construcción y conservación del segundo piso y de varios de los proyectos del presidente López Obrador, inclusive cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, llegaron al lugar, retiraron la canaleta que quedó suspendida en pleno viaducto esta mañana y aseguraron que será Grupo INDI el que reponga la canaleta y responda a los daños efectuados a los 2 vehículos. Pero, insisto, pudo haber sido una tragedia mucho mayor. Afortunadamente no lo fue. Así es. Muy bien, Claudia, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, el INEGI elaboró por primera vez una encuesta nacional sobre salud financiera. Se llama ENSAFI, para que la vayamos teniendo ahí en el registro. En colaboración con la Comisión Nacional para la Protección de la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, la conocemos como CONDUCEF. ¿Para qué? Para conocer la salud financiera de los mexicanos. De acuerdo con la ENSAFI, Encuesta Nacional sobre Salud Financiera, poco más de la mitad de los mexicanos mayores de 18 años tienen algún tipo de ahorro. El grupo de edad con mayor porcentaje de personas con algún tipo de ahorro es el de 18 a 29 años. Conforme aumenta la edad, disminuye el porcentaje de personas con ahorros. El porcentaje de hombres que tienen algún ahorro supera por 6 puntos al de mujeres. Los estados donde más ahorra la población son Sonora, Colima y Tabasco, y en los que la población ahorra menos son Tlaxcala, Tamaulipas y Chiapas. ¿Cuánto se endeudan los mexicanos? Según esta encuesta elaborada por el INEGI y la CONDUCEF, 36% de la población tiene algún tipo de deuda. El porcentaje es un poco más alto en los hombres que en las mujeres. La mitad de los mexicanos que tienen deuda consideran que su nivel de endeudamiento es moderado. 35% considera que es bajo, 11% lo considera alto y el 5% considera que su endeudamiento es excesivo. ¿Y qué tan buenos son los mexicanos para pagar sus deudas? El 27% dijo que se ha atrasado en algún pago. Los más jóvenes son los que más se atrasan. El 30% de los encuestados dijeron no haber podido cubrir los gastos del mes sin endeudarse. En ese caso, la principal solución fue reducir sus gastos, seguido de pedir prestado a familiares o amigos, y como tercera solución, utilizar sus ahorros. Prácticamente la mitad de los encuestados dijeron que nunca o casi nunca les sobra dinero al final del mes. ¿Y los que no pagan? Que si les duele la cabeza, que si tienen acidez estomacal, que si tienen nervios, todo eso midieron en esta encuesta. Está interesante esta encuesta. Bueno, los encuestados dijeron también que en promedio necesitan 16,500 pesos al mes para cubrir sus gastos, promedio. En la Ciudad de México se necesitan 29,500 pesos al mes, en Chiapas 7,000 pesos.
Esta mañana en Ciudad Juárez, los ejércitos de Estados Unidos y México colaboraron en un simulacro muy especial. Algo que representaron fue la emergencia de un sismo. El estadio Benito Juárez colapsó y decenas de heridos estaban bajo los escombros. Varios fueron rescatados vía aérea por el difícil acceso al estadio. Los encargados de salvar las vidas, miembros del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicana, en colaboración de militares norteamericanos que acudieron al llamado de auxilio al tratarse de una zona fronteriza entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, donde se encuentra una importante base militar. Todo esto es parte de simulacros militares en una colaboración binacional. Es la primera vez que sacamos este ejercicio fuera de los cuarteles y lo llevamos a la ciudad. El propósito adicional es mejorar la cultura de protección civil en nuestra población. Agradecido, están trabajando los equipos perfectamente. Más de 400 militares de ambos países realizaron varios ejercicios terrestres y aéreos. En el exterior del estadio, trabajos de rescate de personas en vehículos se pudieron observar. Ahí compartieron sus conocimientos los efectivos de Estados Unidos y México, hacen comparativas y mejoran sus técnicas. Todos los ejercicios militares se enfocaron en protección civil, ocasionados por desastres naturales, terrorismo o accidentes masivos. Personal diplomático y mandos de las Fuerzas Armadas de los dos países supervisaron la colaboración. It's always important as United States Army value our partners. The Mexican Army is our partners, our friends, and it's our duty and job, and it's rewarding for us to be able to save the lives of our citizens and to use our combined resources to do that. Los incendios y los cochebomba también son parte de los simulacros entre el ejército de Estados Unidos y del ejército mexicano. Esto dicen solo para estandarizar tiempos de respuesta y de cómo operar en caso de algún rescate. Estos simulacros binacionales se van a realizar por los próximos 3 días en diferentes zonas de la ciudad, allá en Juárez, donde se verán aeronaves estadounidenses y de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevolando la ciudad. Con esto nos despedimos. Se queda con ¿Qué importa? Muy buenas noches. Descanse.